Hola a todas y a todos, bienvenidos al episodio 2 en la temporada 5 de Plaza Constitución. Llevábamos 5 temporadas analizando el derecho constitucional y ahora el derecho público en esta temporada, abarcando el derecho administrativo, constitucional y regulatorio con dos tremendos panelistas. Josefina Kurt, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. José Francisco García, Cheche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos a transmitir como siempre en vivo y por distintas plataformas, YouTube, LinkedIn, Spotify, en Apple Podcasts, así que pueden seguirnos y escucharnos de todos los formatos. Así que ojalá que nos puedan comentar también cuestiones a partir de lo que conversamos acá. ¿Qué nos convoca hoy día? Varios temas interesantes, a ver si los logramos abordar, si no hasta donde lleguemos. Primero yo creo que podríamos empezar por la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo empezamos a visualizar en el capítulo primero, en el episodio primero, me corregía aquí el profesor García, cómo se estaba configurando el nuevo Tribunal Constitucional. Estaba recién dictando sus primeras sentencias. Fue la sentencia de Ley Corta ISAPRE, Educación no sexista, y además en estos días apareció una editorial y comentarios, también carta en la tercera, sobre la baja en acoger las inaplicabilidades. De acuerdo a lo que señalaba ahí en la editorial, y por lo tanto habría cierta perspectiva nueva en este nuevo tribunal. Además ha sido objeto de ciertas críticas, columnas de varios juristas, exministros del Tribunal Constitucional, de cómo estaría abordando o cómo estaría incluso retrotrayendo o cambiando su jurisprudencia. Así que, ¿qué les parece que abordemos por ahí? No sé si José quería empezar tú o Cheche, como ustedes lo quieran. Partamos por lo que abordaba la columna La Tercera, que parece Dale. que es interesante en relación Súper. con los números respecto del Tribunal Constitucional, que claramente ha tenido un inicio de año bastante movido. La editorial de La Tercera lo que planteaba es que había una baja enorme respecto de las sentencias a favor del requirente, y mostraba números que eran bastante interesantes, diciendo que en el 2023 había fallado solo un 30% a favor de los requirentes, a diferencia, por ejemplo, del 2022, que fue un 49%, 2021 un 81%, 2020 69%. O sea, claramente hay una baja bastante sustentable, digamos. Ahora, la misma editorial señalaba que eso no podía explicarse en el fondo, o no daba el espacio para poder explicar por cuál era el mérito de esa baja, digamos, así eso se refería a que las causas no estaban bien planteadas, digamos, o había alguna otra cosa que pareciera ser que está haciendo que el tribunal falle en contra de los requirientes. Ahí también uno puede preguntarse, acá lo dejo abierto para que ustedes me comenten, si no será tal vez que se está utilizando este tribunal, como muchos lo hemos conversado en el fondo, de ser una vía en donde las causas que están llegando y estos requerimientos de inaplicabilidad que cada vez son mayores, a pesar de no necesariamente estar fallándose a favor, instrumentalizándose un poco respecto de su utilización, digamos. Buen punto. Sí, lo que uno podría decir a los que nos están escuchando, principalmente a los colegas abogados y abogadas, es que, claro, a veces tenemos... Los medios se centran en debates como la ley corta ISAPRE o la educación no sexista, ¿no? Los controles preventivos en general siempre generan controversia. El debate constituyente, los dos procesos giró en torno al control preventivo, este debate sobre la tercera cámara. Pero el Tribunal Constitucional, el 97%, me puedo equivocar en un punto para arriba o para abajo, pero el 97% de las causas del tribunal, como dice la José, son inaplicabilidades. De hecho, ahí te aprovecho de decir, había un número que también daban y que está puesto en la página del tribunal, que de las 256 causas que lleva hasta ahora, 249 son de inaplicabilidad. Claro. O sea, es la pega. Así, en promedio, entre 2.000 y 2.500 causas en los últimos 5 años, de las cuales el 97% son inaplicabilidades. Entonces se ha transformado, y un tribunal de no especialistas también, y no es solo van a litigar los constitucionalistas, ahora ya sí. van digamos, todos los abogados, ¿no? Muchos de los que nos están escuchando probablemente ellos mismos fueron y alegaron ante el Tribunal Constitucional y vieron cómo funciona. Por lo tanto, tenemos como una visión sobre lo que es el Tribunal Constitucional, que es el original, que es el que nace la reforma del 70, que es la pega principal que le da la Constitución del 80 original, pero luego, después de la reforma del 2005, hoy día el Tribunal Constitucional es un tribunal de inaplicabilidades. Entonces, como dice la José, aquí hay un debate procesal súper interesante, que ha sido el debate de las últimas reformas, por lo menos previas a los procesos constituyentes, cómo conversan los aspectos procesales, cómo funcionan las salas, porque de nuevo, como un tribunal de inaplicabilidad, es cierto que el Pleno va a resolver
todas estas causas. Pero la parte inicial, la admisibilidad, la admisión a trámite, el que suspende la gestión judicial pendiente. Hoy día quizás los que nos están escuchando vieron esta idea de que, admitimos a trámite la causa, pero no se suspendió la causa de fondo por los 2 directores de Carabineros que claro, presentaron. Fueron admitidos sus requerimientos, pero no fue suspendida la causa, la gestión judicial pendiente. Entonces, eso lo definen las salas. Entonces, las 2 salas de 5 ministros y ministras son cada vez más potentes en los últimos 5 años. En el fondo, el Tribunal Constitucional ahora, el juego principal está centrado en las salas, en las doctrinas procesales que tienen. Muchas veces las salas tienen doctrinas procesales distintas. Una es más pro-requirente, la otra es más formalista. Eso puede explicar también ciertos números, no esto, sino que en admisión a trámite, en suspensión. Y luego, claro, está el debate en el Pleno, digamos, y ahí son importantes las composiciones y las integraciones naturalmente, y ahí las críticas que comentaban la José, que se daban a entender por la editorial, digamos, más allá de los números, dan a entender que en el fondo este es un tribunal muy poco pro-requirente, pongámoslo así. Así es. Pero yo creo que esto revela, o sea, me gusta más el debate de la editorial que lo que estamos viendo sobre la educación, la sentencia de educación no sexista o la ley Cortizapre, porque siendo causa importante, no muestran la pega del día a día del tribunal, y que es un tribunal abierto en el fondo a los colegas, digamos, ¿no? que están participando muy, muy intensamente. Y por lo tanto, y con esto termino, yo creo que quedan muchos desafíos pendientes, o sea, desafíos como los siguientes. Cuando uno pide la inaplicabilidad de un precepto legal por ser inconstitucional en la gestión judicial pendiente, la pregunta es, ¿en qué instancia procesal o qué tiene que haber pasado en esa gestión judicial pendiente para yo haber podido presentar luego la inaplicabilidad? Entonces, si yo presento una demanda cualquiera, estoy en primera instancia, está bien, hubo contestación de la demanda, y voy de inaplicabilidad inmediatamente ante el Tribunal Constitucional, claro, uno crecientemente en el tiempo va a empezar a mirar al Tribunal Constitucional diciendo, oiga, pero ni siquiera sabemos cuál es el precepto legal decisivo, digamos, ¿no? Sí. La norma accessibility, o sea, entonces... Tal vez no es la mejor causa para partir. Exactamente, entonces uno diría, no sé, quizás en el futuro, se ha planteado en el pasado, usted por lo menos tiene que tener la sentencia de primera instancia para recién alegar que ya sabe cuál es el precepto legal decisivo que se va a aplicar y que va a ser decisionality, y recién ahí puede montar un caso. Entonces, eso significa que comienza a discutirse acerca de la legitimación activa, acerca de la oportunidad procesal, y cierro con esto, claro, y la Corte Suprema también ha alegado por otro lado, diciendo, oiga, está bien, pero no me traiga esto en la casación, digamos, ¿no? No me traiga a última hora este tipo de recurso, digamos, ¿no? Para tratar de influir en la casación, porque ahí sí que no nos va a gustar. ¿Y por qué no le gusta a la Corte Suprema? Porque la pone en oposición al Tribunal Constitucional, y ahí vienen los famosos casos de choque de trenes. Entonces, interesante, digamos, ¿no? A propósito de este editorial, que creo que pone el foco donde en realidad hay que empezar a mirar el Tribunal Constitucional, que es un Tribunal Constitucional de inaplicabilidad. Es menos boutique, es menos sofisticado, porque nos gusta mucho este Tribunal Constitucional árbitro institucional, pero en el día a día el Tribunal Constitucional es un tribunal de inaplicabilidad. Sí, yo creo que hay varias cosas, porque soy sincero, me es difícil leer el 30% de la editorial. ¿En qué sentido? Porque de partida tenemos un tribunal nuevo, y por lo tanto esa editorial es sobre un tribunal que una composición que ya no es. Y va a haber que compararlo, por lo tanto, en la próxima editorial del próximo año con la nueva cuenta, y hacer comparaciones en los últimos 3 años que hemos tenido composiciones diferentes en el Tribunal Constitucional, y ahí podemos decir qué significa ser pro-requirente o no. Yo creo que Cheche hizo una cosa que es interesante, que es... Dije muchas cosas interesantes. Pero una en particular, que es la doctrina de admisibilidad, por llamarla así. Que igual es compleja, es difícil de entender muchas veces en tribunal. Yo concuerdo que hoy día es un tribunal común, en el sentido que es un tribunal especializado, pero que en el fondo cualquier litigante va, es muy común que recurra el Ministerio Público, las causas penales son muchas. Y es una estrategia más también, que antes uno no lo pensaba, tal vez. O sea, hoy en día uno plantea como una de las acciones que pueden hacer administrativa, judicial y Tribunal Constitucional. Tal cual. Antes, no sé si en el ejercicio de nuestra profesión uno lo veía también como siempre una sede. Hoy en día yo creo que es mucho más sede, digamos. De acuerdo. Es mucho más sede. Los requerimientos son más sencillos en general, no requiere ser un escrito muy sofisticado para entrar y ser acogido una inaplicabilidad en el tribunal. Más bien, yo siento que la carga siempre está en que el tribunal examina la causa y ve de qué manera la entiende o no inaplicable el precepto legal. Pero sí me pasa que sería bueno hacer un zoom en esta doctrina de admisibilidad, porque pasa que incluso causas equivalentes que caen en salas diferentes, unas son admisibles y la otra no, pero es la causa espejo.
Entonces tú decís, y esa causa espejo, la que pasa, puede llegar hasta una sentencia que acoge la inaplicabilidad, pero la otra causa gemela se quedó en que no pudo entrar. Entonces yo creo que ahí hay un desafío procesal de generar y mirar... este 30% hay que desglosarlo. Ese 30% hay que entender qué es lo que está detrás de eso. O, al final, puede ser una crítica a la doctrina, a los perfiles, a cómo se está configurando un tribunal constitucional que no le gusta a cierto sector del derecho, del ejercicio. Y ahí me salto a las dos sentencias, si les parece, que es la de ley corta. Un cogollito. Sí, dale. No, yo creo que ahí está en falta también la academia, porque en realidad la academia es buena para examinar sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, y la Corte Suprema también. Pero Tomás tiene un punto, que en el fondo la academia, o sea, no hay una lupa o un zoom a estas doctrinas de admisibilidad, de admisión a trámite, y cuándo se suspende, en fin. Y ahí la academia también tiene que mirar, porque además, entre otras razones, aquí pasó el dato, se ha generado un mercado súper interesante en sede de admisibilidad y de admisión a trámite, porque se meten minutas para tratar de bloquear la admisión a trámite. O sea, las contrapartes comienzan a tratar de interferir muy decididamente en esta primera parte. Entonces, se presentan informes en derecho, minutas, más minutas que informes en derecho, porque hay poco plazo, ¿no? Pero para tratar que esa sala en particular declare inadmisible un requerimiento. Entonces, ahí, a su vez, hay un pequeño mercado, por un lado, dentro del Tribunal Constitucional, de los abogados que ejercen, pero por otro lado, es un ámbito de todas las doctrinas procesales, clave si entraste en la primera sala o en la segunda sala, pero donde la academia pone muy poco foco de lo que dice Tomás. Digamos, ¿no? ¿Cuáles son estas doctrinas procesales? ¿Y cuáles son estas doctrinas procesales por sala? Sí, ¿y cuál es la jurisprudencia? ¿Y cuál es la coherencia de esa doctrina? Así es. José, ¿te parece que miremos un poco la sentencia de ley corta ISAPRE? Declaró como iniciativa exclusiva en materia de salud, ligándola al derecho a la seguridad social, en una disputa que ya lleva muchos años. Yo diría, para los que no son tan entendidos en materia de salud, viene desde que se empieza a discutir con la reforma del presidente Lagos, que si era de iniciativa exclusiva, o sea, que si era de seguridad social, salud o no. Después, con la sentencia del 1710 de 2010, hay una doctrina que adopta inicialmente el Congreso y después el TC, de que seguridad social abarcaría o comprendería salud, y por lo tanto es de iniciativa exclusiva del presidente y sube el quórum. Pero esto ha tenido ciertos vaivenes en el Congreso. De partida, bajo el gobierno del presidente Piñera, cambió y se volvió a la doctrina más tradicional o antigua, de que era de ley simple. Y ahora volvió la discusión a partir de esta mancomunación o fondo mancomunado hacia atrás, porque en el fondo lo que hacía era que le devolvía a los afiliados que le subía el plan por tabla factor, tener que compensar. ¿Qué mirada tenés tú? Además, ha habido varias críticas de columna de opinión muy bien duras en contra de la composición y la forma que está razonando el tribunal. A mí me parece complejo, la verdad, es no entender que parte de la salud forma parte de la seguridad social. Entonces, como que siento que no había tanta complejidad en este fallo. No fuiste tú la explicación más complicada, sino que el problema, digamos. O sea, no sé si me pareció que los argumentos para sostener lo contrario son un poco más forzados, digamos. Okay. O sea, suponer, por ejemplo, como planteaba la disidencia, que esto se trataría de una obligación civil, en el fondo un pago en exceso, creo que es desconocer un poco el sistema en donde estamos, y de repente, en mi mirada, las cosas son lo que son, digamos. O sea, estamos discutiendo esto, estamos acá por un fallo de la Corte Suprema, estamos acá porque esto no nació ayer, digamos, ya han habido una cantidad de años en donde se ha discutido una tabla de factores en relación con planes de salud. Estos planes de salud creo que es difícil no considerarlos dentro de la seguridad social, y eso, o sea, me pareció que hay más discusión tal vez de la necesaria, pero para efectos de enredar un poco en el fondo lo que está sucediendo. Y creo que es bien complejo en realidad, pues porque ya estamos en comisión mixta. Además, yo creo que ahí el TC anduvo bien porque se le criticó su intervención temprana. El exministro Jorge Correa Sutil, una columna bastante dura, encuentro yo, en contra del tribunal, le alegaba eso, que debía haber dejado que el juego democrático avanzara, pero el juego democrático ni siquiera se puso de acuerdo. Estamos en la mixta porque el Senado rechazó todas las modificaciones de la Cámara de Diputados. Es decir, si uno tuviera que decir algo, yo creo que el TC actuó bien, intervenir tempranamente para ordenar, trató de ordenar algo. Cheche, no sé cómo tú veis. Oye, sí, qué interesante lo último. Veamos temas como, para insistir en lo de las doctrinas procesales, la forma y la cuestión de fondo. En la cuestión de las doctrinas procesales hay un
hay dos reglas. Uno, que el requerimiento, en este caso de senadores del oficialismo, se contra una indicación de parlamentarios más bien de oposición. Hoy día todos de oposición. Es que ese es el punto. Hoy día no es fácil hacer esta distinción porque en el fondo están metidos los demócratas. Pero demócratas se declaró. Claro, no es fácil, pero en fin. La mayoría de la oposición. Claro, además fue el presidente del Senado contra los senadores al Tribunal Constitucional. Entonces, es medio complejo todas las figuras que están. Pero el punto procesal es que hay una sentencia importante que es el TPP-11. Sí. En el TPP-11 el Tribunal Constitucional hace unos 5 años atrás fijó la siguiente doctrina, que es muy wickeliana, muy de las virtudes pasivas. Ahora que este año estamos en los 100 años del centenario y los 50 años de Alexander Bickel, que fue fue el principal ideólogo de esta idea de los tribunales constitucionales como la dificultad contramayoritaria que generan. Bueno, él ideó esta idea de las virtudes pasivas, de cuando los tribunales constitucionales tenían que autorrestringirse en sus potestades. Y en TPP-11, la sentencia, que fue el primer requerimiento del Frente Amplio contra un proyecto de ley durante el gobierno anterior, el Tribunal Constitucional dijo, ¿sabe qué? Nosotros vamos a pedir que por lo menos el asunto esté bien maduro y eso requiere, en el fondo, que haya pasado segundo trámite. ¿Sí? Ese es como el estándar que se fijó. Que es el equivalente a lo que hablé tú delante, en qué momento requerir la inaplicabilidad. Exactamente. Entonces, pero ojo, eso es contra la Constitución y contra la LOC del Tribunal Constitucional, que no fija plazo alguno. Bueno, o sea, ahí el Tribunal Constitucional fijó una regla. Entonces, siempre está esta duda de ¿cuándo está suficientemente maduro el caso? Entonces, los Jorge Correa, los Pato Zapata, hicieron este punto del debate como, oiga, pero está inmaduro, ¿no? Como apelando a Bickel. Y yo creo que ese debate en serio no se tuvo. Yo creo que me dio un poco de guata estos argumentos, pero yo habría tenido presente TPP-11, digamos, ¿no? Pero en fin, el Tribunal Constitucional no lo tuvo presente, así que en fin. Pero por otro lado... Perdona, ¿pero era posible en este momento tenerlo? Si estamos, ¿cuántas veces hemos prorrogado la solicitud de plazo para la Corte Suprema? Total. El plazo es en mayo, digamos. El plazo legislativo 12 de mayo que vence determinado ahora por el plazo de la Corte Suprema, que el 12 de mayo vence. Claro, pero claro, acá la doctrina es primer trámite, segundo trámite. No entiendo. Pero claro, el segundo trámite se despachó bastante rápido, como ustedes dijeron. Y ya estamos en mixta, como en 2 días tuvimos la mixta. Sí. Bueno, y yendo al fondo, miren, argumentos a favor y en contra. A mí, argumentos a favor, creo yo, si uno cree en la coherencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desde la sentencia ISAPRE 1, que es la primera que se mete en tabla de factores, y luego, como decía Tomás, la 1710, que es la inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, que tampoco terminó por zanjar el asunto, porque declaró inconstitucional todo menos que hubiera una fórmula. Entonces, eso entrampó un poco el debate. Pero desde la primera ISAPRE 1, redactada más por el profesor José Luis Sea, ¿verdad? Caso Silvia Peña. Se hermanaron derecho a la salud o a la protección de la salud con el derecho a la seguridad social. En ese momento el Tribunal Constitucional lo hermanó. La sentencia 1710 del 2010 termina de consolidar eso y ese es el entendimiento que ha tenido el Tribunal Constitucional. Ahora, dicho eso, a mí esa doctrina no me gusta, digamos, ¿no? La José me ha encontrado un boludo, pero yo creo que ambos derechos fundamentales tienen autonomía, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esto tenía esa doctrina, digamos, ¿no? O sea, era difícil escaparla, difícil zafar de ella. Y por otro lado, y con esto termino, lo que no me gusta, lo estábamos conversando en la entrada en off entre nosotros, lo que no me gusta es el resultado práctico de esto, porque en realidad lo que termina pasando es que en el fondo el Tribunal Constitucional escribe un nuevo 65, inciso cuarto, numeral 7, en que ahora debe entenderse por esta idea de juntar ambos derechos, que hoy hay iniciativa exclusiva en materia de salud, ¿sí? Y eso, por un lado, viola toda la práctica parlamentaria de los últimos años. Más allá de las calificaciones de ley sin prohibir con un calificado, nunca había un problema de iniciativa exclusiva, digamos, ¿no? No era el tema central. No. Hoy día lo va a hacer. Entonces, hoy día en el futuro los parlamentarios quieren proponer iniciativas en salud y aquí van a enfrentar un problema. Entonces, por así decirlo, esta sentencia de manera indirecta le da, de manera increíble, más potestades al presidente de la República. Sí, esa consecuencia estructural no me gusta. Sí, yo quiero partir por lo último que tú mencionas, que yo creo que el gran defecto es ese, que engruesa o fortalece el presidencialismo porque le incorpora una iniciativa exclusiva. Bueno, y yo siempre he estado por atenuar las facultades del presidente de la República. Entonces, pero sí entiendo y sí concuerdo con la José en el fondo de que por todo que salud y seguridad social
están en el mismo espacio material, en el fondo la misma materia que se divide en cotizaciones para pensión y cotizaciones para salud, pero en el fondo ambos se hacen cargo de contingencias de la persona, que incluso cuando tú analizas seguridad social, gran parte de seguridad social son contingencias de salud. Entonces, al final del día, distinguir esta distinción que hizo la Constitución del 80 entre salud y pensiones para armar básicamente dos mercados diferentes, a mi juicio es muy difícil de justificar en el camino, porque siempre se encuentran. Sí creo que hay una cuestión ahí que es interesante también de lo que tú decías, Cheche, sobre Correa y Zapata, que tiene que ver con la iniciativa exclusiva y cómo este problema con las mayorías. Pero yo creo que acá, cuando tú resguardas los temas procesales, que tiene que ver quién puede presentar una indicación, yo creo que el efecto de temporalidad cede en favor de la regla, de al menos tener reglas claras procesalmente hablando en la tramitación legislativa. Porque ¿cuándo va a discutir la iniciativa exclusiva? Al final del proceso, y tú has presentado indicaciones todo el tiempo anterior. Me parece que... Perdón, cierro la idea. Si hay una cosa que justifica en algo un control preventivo, tiene que ver con evitar procesalmente el abuso de la mayoría. Y yo creo que eso hizo el Tribunal Constitucional. Oye, perdón, además el presidente no se sintió ofendido. Además. O sea, esto fue un grupo de senadores contra el Senado. Sí. Además hubo mucho cuestionamiento, porque esto se hizo como en último día del mandato del presidente Coloma, ¿no? Pero el presidente de la República se hizo parte al final. Aquí no hay reserva de constitucionalidad a la presidencia. Entonces, no se sentía agraviado, digamos, ¿no? Lo único que yo diría, Tomás, es que también creo que avala un poco, pero esto es en otra línea, pero me gusta este tema porque creo que lo hemos tratado muy mal, que son todas en el fondo los estatutos distintos que tenemos de limitación al patrimonio repartidos en la Constitución, ¿sí? Entonces, entendemos que es como puramente los asociados al derecho a la propiedad y a la función social de la propiedad, ¿sí? Pero en realidad uno mira, están las cotizaciones en salud, están las cotizaciones en seguridad social, están los gravámenes, por ejemplo, ¿no? Están todas las familias de tributos que además el Tribunal Constitucional también los ha expandido, digamos, ¿no? Porque inventaron, me parece que es como el 2010, 2011, esta sentencia a los ingresos fiscales. Entonces, lo que trató de hacer en particular Enrique Evans en la Comisión Ortúzar, de ordenar todo tipo de exacción patrimonial de carácter obligatorio, forzado, en fin, bajo el concepto de tributo, esa noción unitaria a su vez se ha ido disgregando. Entonces, entre todas las familias de los tributos, que ya está fragmentado, ya que está de moda la fragmentación, todas las familias de los tributos fragmentadas, las cotizaciones en salud, las cotizaciones de seguridad social, otras limitaciones, digamos, al patrimonio. Yo creo que ahí tenemos muchos estatutos, los gravámenes especiales, diferenciados, que me parece que ayudan quizás a pensar si hay diferencia importante o no entre estas dos cotizaciones, a su naturaleza, en fin, su estructura normativa, y además en el contexto de muchas otras limitaciones. Porque a veces me pasa que el debate de seguridad social es lo mismo. Sí. Recuerden que cuando empezaron los primeros retiros, antes de los retiros, fue este famoso caso que, ¿se acuerdan? Fernando Atria estaba de abogado para tratar con una profesora. Para pagar la deuda hipotecaria. Exactamente. Y ahí tuvo una tesis muy dura de derecho a propiedad. Y en el fondo, y la respuesta fue: oiga, pero no, pues si el Estatuto de Seguridad Social, las cotizaciones están a efecto a un fin determinado, cuando usted se pensiona, etcétera. Entonces, usted no puede poner una tesis libertaria lockeana en esta materia, si no conecta bien con el Estatuto de la Cotización de Seguridad Social. Por eso yo creo que me parece que estos debates a veces carecen de esa mirada de chuta. ¿Cuáles son los estatutos específicos de limitación del patrimonio? ¿Y cómo operan? No sé si José querés comentar algo. Necesitamos un nuevo orden, un nuevo proceso. ¿No? Lo que pasa es que tenía un punto, pero el punto es... ¿Qué pasa con la certeza jurídica? Ya, pero la certeza está en qué es una cotización. Y la cotización, por su naturaleza, por llamarlo de alguna manera, o su esencia, está destinada a seguridad social. Es decir, la cotización es tributaria de la finalidad. Por eso es que la discusión sobre propiedad entendemos que es un estatuto propietario, ¿ok? Pero su destinación, en caso de salud y seguridad social, es la misma idea que está detrás en ambas cotizaciones. Por lo tanto, por eso es que unificar los estatutos me parece menos complicado que seguir separándolo. Porque es que uno opera como seguro y el otro opera como
como una contingencia previsional de largo plazo, etcétera, digamos, ¿no? O sea, no les quiero pelear la idea. Simplemente quiero decirles que para cerrar el punto, yo creo que hay un espacio de autonomía entre ambos. Cuando tú destinas tu cotización a un ISAPRE o al revés, la destinas al FONASA, su naturaleza cambia. Porque en FONASA es retributiva y solidaria, cumple todo el estándar de seguridad social universal de salud. Entonces la discusión no es constitucional. En ese sentido, quiero decir que constitucionalmente es posible tener un estatuto común, porque al final es el legislador el que ha venido a separar la cotización de salud en FONASA y en ISAPRE, entendiendo una por propiedad privada y otra por retributiva y solidaria. Yo creo que en parte ha sido nuestra culpa los constitucionalistas, digamos, ¿no? Que creo que tenemos muy fragmentada, quiero seguir con la moda, muy fragmentados estos estatutos pero no lo veo solo como entre las cotizaciones, sino que distintas limitaciones de patrimonio, de limitaciones. Sí, ¿y para qué decir los gravámenes especiales? Los gravámenes especiales es increíble. Yo ahora he visto proyectos de ley es que ya el presidente tiene muy claro de que ¿para qué le voy a llamar tributo? ¿Para qué voy a hacer un impuesto? No puedo hacer un impuesto de afectación, vamos a hacer un gravamen especial. Bueno, que hay un impuesto de afectación al final del día. O sea, bueno, pero esquivo el estatuto de no afectación tributaria. Total. Porque ahí se me van a declarar inconstitucional. Además, porque la definición del tribunal en gravamen especial es una exacción a un privado en beneficio de otro privado, y con eso el caso bombero, el caso famoso bombero, que es muy amplio la forma de definir un gravamen especial. Sí. Pero bueno, no sé si nos queremos pronunciar sobre educación no sexista, que también ha sido objeto de mucha crítica a la sentencia, básicamente casi por hacer, estas son mis palabras, como una ideología de género redactando esa sentencia. No sé si José, Cheche, nos queremos meter ahí. ¿Nos queremos meter ahí? Yo tengo que decir que tuve la oportunidad de representar ahí a Comunidad Mujer. Dale. Así es que ya, hicimos ahí... Entonces que mucha claridad. Yo no tuve pinche que tocar la sentencia en el fallo. Junto con la oficina hicimos ahí una amiga oscuridad en representación de Comunidad Mujer, buenísimo, que nos dio esa posibilidad. Así que muy agradecidos de eso. Pero acá también, yo creo que de repente cuando uno se cuestiona el funcionamiento del TC, la ideología del TC, también estos debates, o sea, la forma en que se llevan los casos al TC, hay parte de la culpa en eso también, creo, en mi opinión, respecto a esto, digamos. O sea, en el fondo, la forma en que se planteó este requerimiento respecto de palabras que eran no sexistas y una I, digamos, está bastante cargada de ideología en sí, digamos. O sea, que es un debate que tal vez uno podría haberlo ni siquiera tenido, digamos, ¿o no? Es interesante eso, perdón que te interrumpa, porque se critica mucho la sentencia como por ideológica, por llamarlo de alguna manera, pero el requerimiento y la performance y lo discutido es altamente ideológico desde el punto de vista más conservador, pero eso es altamente ideológico. Entonces yo no sé también ahí como que qué es lo que uno espera también, como qué es lo que tú esperas de un tribunal cuando tú llevas un caso que es altamente, o que tiene una connotación altamente ideológica, con un contenido que además yo creo que los requerentes le dieron una connotación, especialmente en el fondo la más negativa que ellos le podían dar, digamos, o sea, asimilarlo con educación sexual, asimilarlo en el fondo que acá había una imposición de una determinada ideología. Entonces es imposible como tratar de que el tribunal no se pronuncie sobre eso y después criticarlo por eso. Eso es lo que voy, me parece que es además, complejo. Sí, y concuerdo contigo, porque hay una crítica en la sentencia, incluso cómo se escribe la sentencia. Yo tengo una crítica también personal que una sentencia no puede ser una contestación al requirente. Tiene que ser una sentencia que se sostenga en el caso, por decirlo así. Pero independiente de eso. Pero el requerimiento es tan provocador que es muy difícil, y te sigo en eso, tener una sentencia que no genere provocación a al mundo que se sintió afectado por la sentencia, que perdió. Porque al fondo es la idea de deconstrucción. ¿Okay? Pero es planteada por el requirente y la sentencia se pronuncia sobre eso y dice, bueno, ocupando su propia palabra, y después la critican porque utiliza la palabra de construir al tribunal, cuando lo que hace el tribunal es contestar la forma en que el requirente planteó en el alegato, entiendo, en la palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tampoco seamos, tratemos yo creo que el problema de la sentencia o del caso es que, eso fue mi impresión, de que lo no sexista en abstracto fue muy poco discutido.
En el fondo todo se llevó, porque fue un requerimiento ideológico, a espacios que no tenían, que podrían haberse reducido a 3, 4, 5 considerando, es decir, lo no sexista. ¿Es contrario al texto constitucional en alguno de sus derechos? No. El bien jurídico indeterminado. ¿Es posible que el legislador establezca bienes jurídicos indeterminados o conceptos jurídicos indeterminados? Sí, lo hace el Código Civil. Está lleno. Por lo tanto, tampoco es objeto de discusión. Hay una interpretación razonable constitucional respecto a los términos, sí la hay, digamos. Sí, tienes un punto que pareciera ser que cuando uno la lee es efectivamente una contestación, digamos, y se hace cargo además de parte del argumento del requirente, o sea, se hace parte como del alegato en la sentencia. Claro, porque los últimos 3 considerando el voto mayoría se pronuncia uno sobre derecho a la educación, otro sobre libertad de enseñanza y otro sobre conciencia, que son los más breves. Yo creo que ahí está... Está el debate. Ahora, nosotros ya sabemos, por la práctica del tribunal, que cuando el tribunal invita a audiencias públicas, ya sabemos que el caso es un caso difícil. Sí. O sea, sí. La convocatoria... Es un indicativo, pero... La convocatoria de audiencia pública es una invitación a que va a ser un caso de especial connotación pública o controversial o relevancia. Y entiendo que fueron muchas las solicitudes de audiencia. O sea, también no fue el caso de aborto en 3 causales, que yo entiendo que hasta el día de hoy es el récord, pero fueron muchísimas. Y bueno, el otro indicador que tenemos, me parece que este caso que ocupa ser pesimista para el futuro, porque, por ejemplo, la oposición ha anunciado una contrarreforma en materia educacional. Pero ¿por qué se produce esto? Porque en el fondo, de nuevo, ¿qué otra evidencia tenemos sobre la mesa? Proceso Constituyente 1 y 2. No, por supuesto, pero Proceso Constituyente 1, un modelo educativo hiper cerrado, donde en el fondo queremos ganar el debate educativo que venimos peleando desde fines del siglo XIX. Como trasladar la reforma educacional 2016 a la Constitución. Y después, en el proceso constitucional pasado, exactamente lo contrario. O sea, lo que tenemos hoy día... Y 2 más, en el fondo, ¿no? Sí. Entonces, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, 4 veces en la Constitución, digamos, ¿no? Libertad de enseñanza súper reforzada, digamos, ¿no? Entonces, en ese escenario en que no tenemos ningún consenso sobre el estatuto educativo, sobre lo que es el derecho a educación, cuál es el rol de los padres, las familias, la autonomía progresiva de los niños, en fin... no podemos esperar que una sentencia como esta. No, la audiencia pública. Lo que plantea la jueza al comienzo. Aquí sí salen las camisetas, digamos, ¿no? Es que lo que dice la jueza al comienzo le apunta medio a medio, porque. Y parto por lo que tú decís. Esta va a ser una disputa política, ideológica y jurídica los últimos 4 años. Entonces, presentar un requerimiento sobre los mismos puntos, por decirlo así, porque al final esa es la discusión que está en el TC, no podía esperar que se genere una discusión no acalorada, a lo menos. Y en la sentencia también. Además que ambas son redactadas por el ministro Vera, que ya es el ministro redactor de los casos difíciles. Vámonos, si les parece, avancemos un poco. No sé cuánto tiempo llevamos. 35. Ya, pero estamos en tiempo. Hay una... ¿Qué les parece que nos vayamos a proyecto de ley CIA y el oficio que mandó la Corte Suprema pronunciándose sobre los contenidos del proyecto? Yo creo que la Corte da su opinión aquí. En una cosa que yo me acordé de Chechi, porque a lo mejor yo creo recordarme bien, que tú, una de las críticas que planteaste en el capítulo pasado, en el episodio pasado, era que no era un proyecto que buscaba acelerar procedimientos, pero no lo lograba. Que el proyecto hermano de permisología sectorial. Que el proyecto hermano de marco, claro, y que está en el Senado y el otro en Cámara de Diputados. Y exactamente la Corte, entre sus críticas, sabe que si usted amplía los plazos para requerir, para presentar acción de reclamo... Y los legitimarios también. Que se amplía completamente a cualquier persona que tenga algún interés. Obvio que no la agilización no va, digamos. Sí. También la Corte hace referencia a que no le precisaron cuáles eran los artículos. No sé si se fijaron en eso. Entiendo yo que es entiendo yo. No, y además correcciones técnicas, que está mal como escrito algo. Ya, ok, está bien. Pero yo creo que el fondo del tema que planteaba Chiche la vez pasada lo ve también la Corte. O sea, es evidente que un proyecto de ley bien intencionado, correcto, en el cual pretende acelerar, pero no acelera, sino que amplía los legitimados activos y al mismo tiempo amplía los plazos, es muy difícil que se pueda resolver más brevemente, ¿no? Entre otras cosas, no sé cómo lo ven.
Es cierto, sí, pero también yo creo que es iluso pensar que estos proyectos van a acelerar todo lo que uno pretendiera y van a dar solución a todo, digamos, o sea, son parte de mejoras hacia un camino, digamos. Igual creo que la Corte también se pronuncia en los aspectos positivos de este proyecto, que tiene varios, digamos, o sea... Solo lo comentaba porque me acordé de nuestro copanelista aquí. Partiendo porque... Crítico y escéptico de todos los que se... Por la eliminación del componente político del Comité de Ministros, que me parece que eso... Sí. Es bueno que esté escrito, digamos, que esté escrito, que quede dentro del proyecto. No sé, también la participación del Consejo de Defensa del Estado en el fondo siempre a propósito de la acción penal, o sea, de la acción por daño ambiental, en el fondo que no sea necesario que sea tercero coadyuvante, sino que tenga acción siempre. La Corte también lo considera positivo. También a propósito del plazo de prescripción, la Corte hace una referencia positiva respecto de cuándo se contabiliza, para que quede bien preciso en el fondo en el momento en donde el daño, la última manifestación evidente del daño, que no lleve a interpretaciones distintas de que si es que en el fondo había contaminación o no. Eso me pareció que... Es cierto, pero es verdad, pero quería sumar que, da lata porque lo voy a decir, pero también hace otra crítica que tiene que ver con la inversión de la carga de prueba o al final a partir de Escazú entiendo que recoge una norma de ahí y el juez o el tribunal va a poder invertir la carga o distribuir la carga probatoria según lo que él estime que quién está en mejores condiciones de probar, lo cual dice a la Corte, dice, ojo, que como un juez va a simetría de información además ahí en el fondo. Sí. Entiendo que el modelo me parece muy atractivo, interesante. Creo que en consumo ocurre el proceso de la propia Corte lo cita. Claro, pero la Corte dice, ojo, que los jueces van a tener mucha información para saber cuál de las dos partes está en mejores condiciones. Pero bueno, yo creo que sí, y concuerdo con la jueza que en general hace un análisis más positivo, hace dos aprehensiones de fondo, pero que ambas son corregibles si uno puede diseñar un modelo, no sé, de plazo y también de... Creo que también igual la Corte levanta ahí un punto para nosotros que tramitamos y todo a propósito de la invalidación. En el fondo que deja entrever qué es lo que... O sea, no deja entrever, o sea, es precisa en señalar en el fondo que mientras se mantenga la invalidación de la ley de base y nada se refiere a ella, vamos a seguir con esta cosa, estas dos invalidaciones con distinto plazo. Digamos, precisión. Por mucho que el proyecto tienda, o sea, que tenga como objetivo en el fondo limitar los recursos, digamos, no sé si limitarlos, pero hacerlos más eficientes, digamos, pero sin resolver eso, claramente aquellos que litigan van a tener la posibilidad de recurrir por el 53 de la ley de base, digamos. Creo yo, no sé, excluir la invalidación, ¿no? ¿Cómo si la invalidación al final... pero hacer una precisión al menos en la regulación? Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de la litigación o de los privados intervinientes, la invalidación al final es un recurso que siempre existe, que siempre va a estar paralelo a cualquier otra regulación procesal. Entonces, veo difícil conciliarlo, la verdad. Entonces, yo creo que el proyecto en eso es sabio, por decirlo así, porque sabe que se mete en un problema si limita la invalidación. Y además la Corte dice, bueno, van a seguir corriendo los 2 años... Bueno, pero lo ve como un tema ahí. Pero quiero llevar de eso a una cuestión. Porque han habido críticas positivas, pero positivas, lo hago así, o constructivas, que hay un director nacional del servicio que resuelva. Y ahí da paso a ciertas sugerencias de que en realidad se podría pensar un órgano colegiado. Y ahí nos lleva a otro tema que en una vez podemos tratar así someramente, porque ya estamos en los últimos minutos, de cómo se están diseñando los órganos administrativos que tienen potestad sancionatoria, que tienen potestad resolutoria, desde lo individual a lo colegiado, y cómo conciliar un modelo chileno de órgano administrativo con cierta independencia. Algunas son agencias propiamente tal, la superintendencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está caminando? Porque yo creo que hay dos cuestiones ahí. Camina un poco hacia órganos colegiados, lentamente, pero camina. La CMF es un ejemplo que es bien valorado. Y también esta doble instancia, por decirlo así. Siempre empezar las reclamaciones por la vía administrativa para después caer en la vía judicial, que ya es como el modelo chileno, por decirlo de alguna manera, en el sentido que todo diseño involucra esta reclamación administrativa para luego ir a la Corte y el órgano colegiado. ¿Cómo ven ese camino que se está recorriendo? Yo creo que un buen ejemplo
Bueno, primero se han hecho hartas críticas es verdad que hay críticas constructivas. Hay muchas críticas constructivas al proyecto de permisología sectorial. Cierto. Yo diría que pero ha despertado menos interés que el proyecto de evaluación ambiental 2.0. Y en evaluación ambiental 2.0 en general el sector privado ha sido más bien crítico. Porque ustedes han dado como teclas importantes de cuestiones positivas. Pero efectivamente hay bastante escepticismo de disminución de los plazos por muchas cuestiones que ustedes dicen. Porque la legitimación activa cambió, porque la participación ciudadana temprana es bastante amplia. Cierto. Porque en el fondo las tipologías se modifican y ahora, en vez de ir en la línea, digamos, como europea, que está tratando de racionalizar un poco la evaluación ambiental, que un poco lo están haciendo los norteamericanos y lo que están haciendo los portugueses, especialmente porque uno necesita, en el fondo, para alcanzar las metas de cambio, digamos, de la matriz energética, hay que tratar de empezar a racionalizar un poquitito, ¿cierto? Necesito cambiar el modelo de evaluación ambiental para ser más benevolente con los proyectos de energías limpias. Eso es un poco lo que están discutiendo en Portugal y en Estados Unidos. Esto, y por tanto voy a ser más restrictivo en el uso de evaluación ambiental, no bajando los estándares, todo lo contrario, pero en fin, eso lo podemos discutir en otro capítulo. Pero acá y yendo a lo que establece Tomás, no solamente son estas críticas al proyecto de evaluación ambiental 2.0, que descansa en tratar de reducir el rol de las COEVAS con este rol político y tratar de hacerlo más técnico, sino que hay otra crítica que es interesante, que es que paralelo a estos dos proyectos, y en particular frente a esta evaluación 2.0, está la fiscalización ambiental 2.0, sí, que en el fondo lo que trata de ordenar este proyecto de ley en algún sentido, le da superpotestades a la super de medio ambiente en este otro proyecto, que está un poco escondido, que entró en paralelo a estos dos, que no es parte de esta parte, porque ojo que estos dos proyectos de permisología son de estímulo al crecimiento económico dentro del pacto fiscal. Entonces, los medioambientalistas, la gente que hace derecho medioambiental siempre dice, oye, pero cuidado, porque el proyecto de fiscalización ambiental 2.0 tiene que ser parte de este triángulo, y ahí es donde viene con mucha fuerza, primero el ejemplo que da Tomás del director ejecutivo del SEIA, pero en este caso especialmente, cómo generamos esta institucionalidad más robusta, más técnica, en materia de que sea proporcional a las potestades normativas y sancionatorias, pero especialmente a las sancionatorias que le damos a estas agencias administrativas. Y el estándar, yo sé que fue una sentencia controversial, pero el Tribunal Constitucional fijó un estándar en CERNAC, digamos, ¿no? Sí, y en el fondo, si uno quiere... Muy controvertido. Muy controvertido, pero si uno quiere ser caritativo con el argumento del Tribunal Constitucional, es el siguiente, es, perfecto, tengamos agencias superpoderosas que sean cuasi jurisdiccionales, con potestades sancionatorias fuertes y cuasi normativas. O sea, el tipo que son las agencias regulatorias norteamericanas, no nuestro modelo de superintendencia. Pero si vamos a tener esas super potestades, tengamos entonces un diseño institucional acorde, digamos, ¿no? Y ahí es donde el típico modelo es, bueno, para eso está la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, la Comisión de Mercado Financiero es una versión iPhone 15 a lo que era la super de banco o la super de valores, total. Que era el iPhone 2. Entonces la pregunta es, ¿tengamos CERNAC más fuerte? Sí, pero no cuando hay cierto escepticismo del control político que se puede ejercer por un lado y la imparcialidad por otro. Exactamente. Pero yo creo que por ahí, por lo menos a mí, el concepto de órgano colegiado me gusta, fíjate tú, porque yo creo que tiende a neutralizar un poco este concepto político. Por lo menos entre más cabezas hace que la cosa se diluya un poco, digamos. Uno podrá identificar ciertos aspectos políticos, digamos, ¿no? Pero tienen que tener una mayor independencia, tienen que llegar a una decisión conjunta. Así que yo creo que una buena medida de gobernanza es, en el fondo, que los órganos directivos de estas agencias que se vayan creando, lo que sea, sean órganos colegiados. Y claro, también los métodos de elección, de nombramiento, causales de inhabilidad, todas esas son formas que uno puede, o sea, son formas regulatorias que uno puede hacer que mantengan la independencia que es tan necesaria, digamos. Totalmente. Pero es condición necesaria, esto es importante, condición necesaria para que le entreguen más potestad. Entonces, lo que no nos puede pasar es en el fondo tener estos diseños institucionales sofisticados y luego decir, pero no le demos todas estas potestades, ¿no? Hay que tener muy claro eso. Vuelta, porque yo creo que hay que llegar a un consenso, creo que existe inicialmente, en que los órganos colegiados podrían funcionar o funcionan mejor, o es un diseño deseable. Pero tú no puedes hacer ni de vuelta, ni que le otorguen menos facultades o que a los órganos unipersonales los dotes de más facultades, claro, entendiendo que sea un defecto que sea unipersonal, ¿no? Porque ya estáis viendo a varios amigos nuestros que vamos a tener agencias super power en estas materias, y cuando vengan los debates, oye, entonces, pero démosle más poder disuasivo, sancionatorio, regulatorio. No, pues.
Entonces ahí es donde viene la contradicción y la deshonestidad intelectual. Entonces aquí hay que tenerlo bien claro. O sea, el CERNAC, que el Fondo del Tribunal Constitucional echó abajo, yo creo que había una buena línea argumental acá. Sí. Por lo tanto, si potenciamos el CERNAC, por ejemplo, en lógica de órgano colegiado, lo mismo que se hizo con la Comisión de Mercado Financiero, y luego se le da más potestades, que no venga el argumento de, oiga, no le demos potestades porque y aquí no, el argumento fue y parte ya se acabó. Pero en ese sentido tú tenés que transformar el SECNAI en una agencia. Exactamente. Sí, porque después además que el propio servicio tenga que salir a como competir sus competencias, a buscar como competencias, así como a pelearse él a buscar qué hace, no tiene sentido. Es verdad. Pero estamos para ese tiempo. Estamos. Perfecto. Hemos completado el capítulo, ¿no? Estuvo bueno. Bueno, muchas cosas interesantes que conversar. Así que gracias, José. Gracias Cheche. A ustedes. Un gusto, como siempre. Nos vemos nosotros tres y todos ustedes en un mes más o menos. Así que muchas gracias por seguirnos y nos estamos viendo.